Всем привет, дорогие друзья! Hola, mis queridos amigos, soy Katia de Ruso con Katia. Aquí, en este podcast hablamos de cómo aprender ruso, hablarlo con confianza y fluidez en unos 6 meses, ¿sí? Y en este episodio yo voy a hablar un poco sobre el tema de cómo aprender ruso si no sabes nada y si es posible o no, ¿ya? Normalmente lo que uno dice cuando necesita empezar a estudiar ruso es que ruso parece un idioma como del otro planeta, ¿ya? ¿Por qué nos parece así de diferente el idioma ruso? Am, yo lo encuentro bastante interesante y gracioso porque para mí obviamente el castellano también era muy, muy diferente, pero no tanto como el chino. ¿Y por qué? Sí, ahora estoy aprendiendo chino, ¿por qué el castellano no parece tan raro y diferente? Claro, porque hay ciertas características de un idioma, ¿ya? Cuando, no sé, si habías escuchado varias veces a alguien hablar en hindi o en japonés, sí, uno siente algo de frustración y algo de miedo hacia las cosas que no conoce, pero al mismo tiempo, cuando sí empieza a conocer un poco estas cosas, de repente empieza a sentir mucha empatía hacia ellas y empieza a ya percibirlo como algo suyo, ¿sí? Como algo, bueno, bastante cercano, no tan difícil, ¿sí? Y claramente aún más si esta persona tiene amigos en este país, por ejemplo. Entonces, seguimos con la misma lógica. Si tú escuchas el chino, ¿ya? O imagínate, bueno, el castellano para mí fue el idioma, el segundo después del inglés, y claro, el inglés tiene el mismo alfabeto casi, pero ya la letra ñ y todas sus cosas raras como dos puntos por encima de la U, como eso nos parece bastante raro, ¿no? Am, pero como yo dije, es cuando no lo conoces, cuando son desconocidas estas cosas. En chino escriben de otra manera, pronuncian de otra manera, y me imagino que la frase, cuando uno no entiende algo, hay dos formas de decirlo, ¿sí? Ah, alguna gente dice, ¿qué? ¿Te hablo chino o qué? Pero sé que también hay un dicho así que dicen, pero ¿te hablo ruso o qué? Y claro, eso nos forma un estereotipo de que el ruso es difícil, muy, muy como complicado para entender, no sabemos cómo leerlo, ¿ya? Estos son nuestros obstáculos y nuestros enemigos, que no nos ayuden, ¿ya? Así que empecemos desde el principio. ¿Un idioma para qué sirve? Un idioma sirve para hablar, para comunicar ideas, para saber de qué la gente está hablando y contestarles. Entonces, tener un flujo mutuo de comunicación. Eso es lo mejor. Como la etapa en promedio, la etapa en promedio es que tú entiendes de lo que la gente está hablando, pero no sabes hablar. Y varias veces, por ejemplo, gente que, o sea, cuya mamá nació en Rusia y toda la vida le habló en ruso, es que conozco un montón de ejemplos de la gente así que no le contesta en ruso, comprende todo, pero no le contesta en ruso porque no sabe contestar. Y eso es muy lamentable, pero lo mismo pasa a nosotros cuando nosotros aprendemos, ¿sí? Como que sí, sí, lo comprendí y bueno, voy a quedarme así callado. Y bueno, hablaré algún otro día. Así también yo me porto así en las clases de chino, porque, bueno, las otras personas del grupo hablan un poco mejor y ya pueden como tener un flujo de comunicación. Y yo solamente todavía reconozco algunas palabras o formo frases, pero no tan complicadas, sino como un cuento sobre un tema.
Y entonces yo como que me quedo ahí. Bueno, yo voy a escucharlo, claro, mi cerebro va a aprender, sí, y claro, y no tengo ganas de hablar. Es difícil, me pone muy estresada, pero es que si no hablo, no puedo decir que hablo chino. Tengo que andar por el mundo diciendo, yo entiendo chino, ¿sí? Yo entiendo chino. Eso me sirve mucho. Ujú. Sí, a veces nos sirve en los aeropuertos. Si alguien te está gritando y dice, no, no puedes estar acá, muévete por ahí. Sí, entenderlo es importante. Y es un trabajo también muy, muy grande, ¿ya? Muy largo, gigante. Pero, por favor, si están aprendiendo un idioma, si han decidido que quieren, enfóquense en la parte de hablar. Y eso puedes hacer empezando desde el día cero. Les voy a decir un secreto. ¿Saben qué voy a hacer después de mi curso de chino? Ahora tenemos clases grupales cada semana, 8 semanas, ya pasaron 5, y cada semana tenemos un texto muy bueno, auténtico. Yo también obviamente hago esto con mis alumnos del curso cerrado ruso con Kat. Pero es que aquí yo soy la alumna, así que es útil para mí, ¿no? También para comprender cómo se sienten. Y lo que voy a hacer después, ahora estoy trabajando el texto, me frustra muchísimo ver una página de los caracteres en chino, me frustra muchísimo, pero am, ruso es mucho más fácil porque en ruso tienes solamente otros símbolos para los mismos sonidos. Casi no hay como 5 sonidos que son nuevos. Igualmente tu cerebro va a aprender a pronunciarlo. Pero la idea es que el alfabeto cirílico es solo otra forma de signos, ¿ya? Y eso, claro, primero nos da como un golpe por la cabeza y cuando decimos que la X es la G, eh, claro, sí, eso nos confunde. No queremos aceptarlo. Un cambio no queremos. Pero sí, con el tiempo uno se acostumbra, uno ve a esta palabra miles de veces y lee y hace el esfuerzo. Y entonces lo que yo voy a hacer con el chino, y voy a acabar con este ya, cuento de chino, no hablamos de chino acá, pero la idea es que después yo voy a aprender a todos estos 8 textos de memoria. Eso va a ser muy difícil, me va a tomar mucho tiempo. Quizá va a ser así, una semana un texto, algo así, porque son largos y claro, uy, ahí es mucho más difícil. Como en ruso tenemos palabras, ellos tienen caracteres, eso es otro mundo. Am, y la idea es que cuando yo lo sepa decir de memoria, y lo más importante, no solamente decirlo como un verso sin saber lo que dice, porque también lo hice con castellano, en las primeras clases de castellano nos hacían aprender citaciones, como por ejemplo el mío era un amigo viejo vale como 100 nuevos o algo así. Y claro, yo en aquel entonces no comprendía, como no lo sentía, pero lo pronunciaba nada más. Eso está bien, pero cuando tienes un texto y ya lo tradujiste y ya tienes más o menos la idea de lo que quiere decir, y este texto es muy natural, ¿ya? No es como de libros o no sé, muy poético, no, es algo que una persona escribió que otra persona podría haber dicho. Entonces me sirve muchísimo aprenderlo de esta manera porque lo podré decir y la gente va a saber que yo hablo fluido. Porque el hecho de subestimar esta fluidez, sí, el hecho de practicar mucho la parte de la pronunciación y repetir y aprender de memoria, al final hace que la gente habla así. Я вчера идти, ой, пойти. Y como
con pausas. Y nadie quiere escuchar pausas. La gente se enoja y luego te empieza a hablar en inglés, lo que me hacían en Chile. Pero yo hablaba bien, pero digo que lo hace todo el mundo cuando no tenemos tiempo, ¿ok? Ya aprende y hablaremos. El mundo es cruel. Y hacer tu tarea de casa, aprender eso de memoria, va a servir muchísimo. Entonces, lo primero que hemos visto es el alfabeto. Cuando yo veo algo escrito en árabe, yo pienso, sí, chao. Ok, que tengan su idioma ahí, ¿no? Y yo sé que es muy bonito y todo, ya, sí. Son unas frases, pero es que tomar un esfuerzo para aprender. Pero en realidad, si lo hago un día y tomo un esfuerzo de una semana, eso me abrirá tantas puertas. Cada vez que tenga que viajar a Asia, voy a tener una escala en Abu Dhabi y podré leer, podré entender mucho mejor lo que está escrito, lo que me quieren decir. Y con el ruso es lo mismo. Bueno, ahora aún más, para comprender todas las noticias. No sé, eso siempre funciona, con la literatura, con política, con qué cosa quieras, ¿sí? El hecho de poder leer varias fuentes de información vale muchísimo. No solo te hace más inteligente, te abre la mentalidad, te hace comprender a otras personas y es que no tiene precio. Y hoy en día no tiene precio. Así que el alfabeto cirílico, digamos, como 20 letras son iguales, luego algunas que nos confunden, que son como X, que es G, eso lo aprendes, o la N, si se escribe de otra forma, y ya, ¿sí? Y luego ya no ponemos tanto la atención a cómo se escribe, ¿sí? Porque el ruso no es como castellano, es un poco diferente. Igualmente tendrás que escuchar mucho para saber cómo se dice y luego tener la asociación de cómo se escribe. ¿Mm? Am, yo le puedo dar un ejemplo de Brandon, ¿sí? Es un chico de Inglaterra. Y con él vi una cosa que me hizo sentir un poco de pena, porque él vivió en Rusia por unos 8 años, ¿sí? Cuando eso pasó. Estuvo casado con una rusa y nos vimos con algunos amigos y yo sé que él aprendió por años, ¿ya? Y como sabe muchas cosas de la gramática, de repente cosas difíciles o palabras más sofisticadas, pero cuando estábamos con nuestros amigos y empezábamos a hablar normal, ruso, ¿no? Entre nosotros, yo veía que él se sentía muy aislado, que no entendía y nosotros no podíamos, teníamos, no sé, éramos como 5 personas, no podíamos estar traduciendo todo el rato, ¿sí? Y quizá, sí, él seguramente habla con muchos rusos y todo, pero es que depende mucho del enfoque, de cómo la persona lo hace. Y si tú no intentas hablar, ¿sí? Y trabajar las conversaciones reales. Si la palabra es, como en ruso hay muchas palabras largas, pero el hecho de que sea larga, lamentablemente no la hace menos popular. Cada día puedo decir palabra como предпочитаю, prefiero, ¿sí? Предпочитаю. Y eso es súper normal. Y si los rusos lo dicen, tú lo puedes hacer también, porque somos humanos, hemos aprendido eso de chicos, nuestros niños. Yo prefiero eso, ¿sí? O no sé, otras palabras largas también sufren al principio, pero siguen, al final aprenden. Para ellos es lo más normal del mundo y tienen que ser así para ti. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok, bueno, tú aceptas, ok, el alfabeto no es un problema tan grande, pero ¿qué pasa después? ¿Sí? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? ¿Cómo uno empieza a aprender si no sabes nada? Am, Ahí, muy importante tener un método adecuado.
Saludos, Perú, que mucha gente está por llegar, ¿no? Todavía. ¿Qué significa un método adecuado? Primero, enfocarte en las cosas más usadas, más populares. Entonces, si tú quieres aprender por tu cuenta, yo te aconsejo descargar las listas de palabras más populares en ruso. Eso es muy fácil, tú vas a la traductora, pones, o al traductor, pones palabras más populares en ruso, te lo traduce al ruso, lo copias, pones a Google y descargas estas listas. Van a ser palabras quizás raras, por ejemplo, las formas de qué. ¿Sí? En ruso hay 6 casos. Significa que las terminaciones de las palabras cambian dependiendo de la situación. En total son 6 situaciones así, 6 casos. Los rusos también lo aprendemos en el colegio. Y 6 casos expliquen la lógica del idioma. ¿Sí? Sin ellos no podemos hablar ruso. O bueno, al menos por parte sí que los tenemos que usar. Y, por ejemplo, la palabra что significa qué en ruso. Что. Va a tener 6 formas. Por ejemplo, si no hay algo, vamos a decir чего. Чего es la versión, de hecho, también como una alternativa de decir что. Entonces, en las conversaciones, en lenguaje coloquial, preguntamos, ¿pero qué quieres? ¿Qué? Decimos чего en vez de что. ¿Sí? Las dos. Entonces ya son dos, что y чего. Luego tenemos чему. Чему. Eso es dativo, es como ¿a qué le puedo, a qué le puedo creer? ¿Sí? O qué te pueden enseñar acá. Hay ciertos verbos que requieren este caso y tú aprendes, ajá, чему. Чему верить. ¿A qué le puedo tener confianza, digamos? ¿Sí? ¿Qué tipo de información, tipo de personas? Чему верить? Hay tanta información, pero чему верить? Это было 3. Чему. Luego, la cuarta es la misma, entonces en esta palabra hay menos versiones. La cuarta es что, la misma que la primera. Y nos quedan dos. Чем. Чем. Y о чем. 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 Entonces, 5 formas de la palabra que. Y estas formas van a aparecer en la lista de las palabras obligatorias. Luego tú decides, ¿sí? Yo diría que las 2 o 3 son obligatorias. En general, al menos para las palabras tan básicas, puedes empezar a aprender estas 6 formas, ¿ya? Porque sí las vas a usar muchísimo. Una cosa es saber las 6 formas de la palabra что, que es lo más básico del mundo, lo primero que aprendemos. Y otra cosa es aprender las 6 formas de la palabra astronauta, astronauta. O algo que es como, si dices la misma palabra sin cambios, se te entenderá. ¿Ok? Pero la palabra es como yo, что. No puedes evitar saber estas formas. ¿Ok? Ajá. Si de verdad aprendes estas 500 palabras más básicas en ruso, ahí ya, claro, sí, astronauta, ahí será mucho más fácil, porque vas a leer los textos, no sé, 20% de las palabras vas a entender si sabes leer el cirílico, sí, como por ejemplo planeta, si está escrito en ruso, o hot dog, si está escrito en ruso, hot dog, y vas a poder leerlo, vas a comprender de qué habla. Pero con eso vas a aplicar todas las palabras más populares, que son и, когда, что, он, нет, ¿sí? Todo este tipo de palabras básicas. Chile, hey. Y ya entiendes un 50% del texto, ya o 60, no sé. Y luego, claro, hay muchas palabras que son diferentes.
En ruso hay muchos verbos. Con los verbos me encanta trabajar porque son como la base de nuestro idioma, pero tienen una lógica, ¿sí? Y si entiendes la lógica y conoces muchas palabras de base, como hace una hora les dije la palabra продлить, que era prolongar. Длинный, largo, y продлить es prolongar. Eso, el ruso es como un Lego. Tienes que formar palabras por partes o hacer esta deformación haciendo, como dedicando, ¿no?, las partes de la palabra y, de hecho, siendo creativo para comprender qué significa. Creo que por eso los rusos son tan creativos, sinceramente. Y eso, de hecho, es muy normal en cualquier idioma, para que lo tengas en cuenta, con el inglés o francés, lo que sea, ser muy, o sea, adivinar es una parte muy grande del aprendizaje del idioma. Y como la magia empieza cuando tú, sin ayuda de otras personas, empiezas a adivinarlo. Yo lo veo en los ojos de mis alumnos, porque les expliqué la lógica, que el prefijo v, es un buen ejemplo, creo que es de hoy o de ayer, sí, lo vi en las redes. V, el prefijo v nos dice que la acción se hace desde fuera hacia adentro. Por ejemplo, vход es la entrada, entonces cuando uno entra hacia adentro, ¿no?, al edificio. Luego tenemos el verbo думать. Todos sabemos qué es el verbo думать. Pensar. Думать es pensar. Ahora ayer vi una palabra que es вдуматься. Вдуматься. ¿Qué creen que podría significar вдуматься? De hecho, creo que la otra, ya les explico. Los últimos 3 minutos de nuestro live, porque hoy tengo un concierto, pero mañana nos vemos a la misma hora. Mañana les comparto los tips para cómo organizarse si no tienes tiempo para aprender ruso. Claro, en ruso tenemos reglas gramaticales, sí. Вдуматься, sí, claro, eso significa pensarlo un poco más profundamente, ¿sí? Como no, como superficialmente, sí, no así, como, ya, pero вдуматься, no, concierto, yo voy a cantar, un concurso de canto. Вдуматься, sí, significa como, procésalo bien, sí, tú entiendes de qué habla o no, вдумайся. Y otro, creo que era el segundo, era de la base читать. Читать es leer, читать. Y claro, ahora con todas las restricciones y todo, hay como grupos de Telegram con las noticias y entonces una mujer famosa escribió вчитываемся, como no sé, una ley nueva, no sé qué, sí, y ella escribió вчитываться, вчитываемся, del verbo читать. Gracias. Вчитываться significa leer con mucha atención. Entonces, como si fuera, no sé, profundizarte, no sé, hundirte en el agua es lo mismo, pero hacer lo mismo con el texto. Вчитаться. Así es como una constructora y te da un significado extra. Claro, uno puede decir, sí, léelo bien o léelo con atención, pero en ruso tenemos un prefijo que te dice que tengas que profundizar la acción. Включить, yo creo que sí viene de ahí también. Включить significa encender, pero es una palabra que es tan usada que yo no estoy segura de su
cómo se formó, ¿sí? Ключ es la llave y creo que включить es eso que, como conectar sí, tiene que ver con conexión, pero no estoy segura. Normalmente sí, выключить, включить, tengo que leer sobre eso, pero estoy 80% segura que tienes razón. Включить. Ok, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Por favor, para no perder los lives, te invito al grupo de Telegram. Es obligatorio estar ahí. A veces hago algunos tipos de poll ahí para preguntar sus opiniones o les mando materiales de estos lives. ¿Sí? Así que muchas gracias por estar. Gracias por sí, necesitaré suerte. Es un concurso, así que me tengo que ir para preparar, para no llegar tarde. Eso, nos vemos mañana. Compártelo con tus amigos o con alguien que quiera aprender ruso. Estoy aquí para ayudarles. И все. Всем большое спасибо. До завтра. Пока.